Hola, buenos días chicos. Como os he dicho, vamos a empezar a repasar el tema 11 que se corresponde con la probabilidad. Primero, antes de empezaros a explicar lo que he puesto ahí en la pizarra, quisiera deciros pues lo que es la probabilidad un poco. Lo habréis oído porque es una palabra bastante habitual, pero sobre todo tenemos que saber que la probabilidad es el estudio menos matemático que existe y que consiste en, o sea, lo referido al azar. Por ejemplo, hay que diferenciar en lo que es un experimento científico, por así decirlo, a lo que es un experimento, pues como esto, o sea, de fruto del azar o estocástico. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Yo cuando lanzo un dado no sé si me va a salir un 4, un 5, un 6. Lo que no me puede salir es un 7, ¿vale? Porque si cojo un dado de 6 caras como con el que jugamos al parchís, pues me va a salir una de esas cosas. O cuando lanzo una moneda, pues que me salga cara o que me salga cruz. Si, por ejemplo, yo en lugar de lo que me importa es si yo lanzo el dado desde una determinada velocidad, o sea, perdón, desde una determinada altura, puedo calcular mediante fórmulas científicas a qué velocidad va a caer al suelo, dependiendo de la altura, de la fuerza con la que yo, o la velocidad con la que yo lo tire. Sin embargo, nunca voy a saber qué va a salir, si cara o cruz, para que veáis la diferencia entre lo que es un experimento aleatorio, ¿vale? Y lo que es pues un experimento de los otros, en los que podríamos calcular o predecir o saber qué es lo que va a ocurrir. Vale, se nos plantean muchas cosas. Yo he puesto el del dado para que lo entendáis bien, ¿vale? Todas las distintas definiciones que hay. Y, y bueno, pues lo primero que he hecho ha sido poner lo que es el espacio muestral. El espacio muestral, en el caso del dado, serían todas las cosas que me pueden pasar. Si yo tengo un dado de 6 caras, pues el espacio muestral, que es el de todos los sucesos posibles, sería que un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. ¿Vale? Como os he dicho antes, también estaría el suceso imposible, o sea, el vacío. Pues, por ejemplo, que yo le dijera en un dado de 6 que me salga un 8, pues no está el 8, pues eso es un suceso imposible, se llama el suceso vacío, es un cero con una raya en medio. Cada uno de los elementos que forman parte del espacio muestral, o sea, cuando cogemos un experimento de uno en uno, se representan así de esta manera, que serían el uno siempre entre llaves, ¿vale? Y serían los sucesos elementales, ¿vale? Si, por ejemplo, yo puedo describir o incluso decir qué elementos forman parte de cada conjuntito que yo coja de aquí del espacio muestral, serían sucesos, distintos tipos de sucesos. Pues yo, por ejemplo, he llamado al suceso A que me salga un número par, pues ¿cuáles van a ser los casos favorables a ese experimento? Pues un 2, un 4, un 6. O, por ejemplo, que sea mayor o igual que 3, pues que me salga un 3, un 4, un 5 o un 6. O he llamado suceso C al que me salga un número impar, el 1, el 3 y el 5. Aquí lo describo y aquí sí que represento todos los elementos del suceso. ¿Vale? Entonces, suceso yo creo que supongo que tenéis claro lo que es. En el caso de lanzar una moneda, pues sería que me salga cara o que me salga cruz. Esos serían los dos elementos que formarían parte de mi espacio muestral, que normalmente se le nombra por una letra E mayúscula. Con estos sucesos podemos hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, el primero, el contrario o el complementario, ¿vale? Se representa o bien por una raya encima de la A o por una C. Se le llama el suceso contrario. Por ejemplo, ¿cuál sería el suceso contrario de la A? Pues que me salga impar. O sea, que me saliese el 1, el 3 o el 5. ¿Cuál sería el contrario del suceso B? Pues que me salgan el 1 o el 2. O sea, un número menor o igual que 3. Y en el caso del suceso contrario del C, pues que me saliese el par. ¿Vale? O sea, que me saliese el 2, el 4 y el 6. Otras dos operaciones bastante importantes son la unión y la intersección. ¿Vale? La unión es la que está formada por todos los elementos de A y todos los elementos de B. En nuestro caso, pues ya que tengo aquí el A y el B, pues la unión de que sea par y que sea mayor, pues serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, o sea, todos menos el 1, porque pares serían el 2, el 4 y el 6 y además mayores o iguales que 3, tengo el 3 y el 5, aunque no sean pares. Entonces la unión es la formada por tanto los elementos de A como por los elementos de B. Y se representa así por una especie de U. Y seguramente que lo hemos utilizado ya en primero de bachillerato, pues supongo que para dar las soluciones de una inecuación de segundo grado o algo así. En el caso de la intersección, ¿vale? La intersección es
los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues como A era que saliese par y B que fuese mayor o igual que 3, pues pares y mayores o iguales que 3 están el 4 y el 6. Entonces la intersección sería el 4 y 6. Otra cosa importante que también tenéis que saber es qué significa que dos sucesos sean compatibles o que sean incompatibles. Pues cuando dos cosas no tienen nada, absolutamente nada en común, quiere decir que son incompatibles. O sea, si yo hago la intersección de dos sucesos y no me sale nada, o sea, me sale el vacío, quiere decir que A y C no tienen nada en común. A y C son incompatibles. Pues por ejemplo, yo he puesto el A y el C son incompatibles, o es par o es impar, ¿vale? Yo hago la intersección de ese elemento y no hay ninguno en común que esté en los dos a la vez. ¿Vale? Sin embargo, si hago la intersección de A y de B, veo que sí que había elementos que estaban en los dos sitios. En este caso es el 4 y el 6. Entonces, cuando es I, o sea, tienen que estar en A y en B, entonces es y tienen elementos, o sea, hay en este caso A intersección B, 4 y 6. Entonces, en ese caso decimos que los sucesos son compatibles. Otra operación que nos viene con sucesos es la resta o diferencia. Aquí, por ejemplo, no sé qué he puesto yo aquí, serían los elementos A menos B, serían los elementos que están en A y no están en B. En A yo tengo el 2, el 4 y el 6. Y que no estén en B, pues como el 4 y el 6 sí que están en B, en este caso el único elemento sería el 2. O sea, que esté en A y no esté en B. La resta es lo mismo que hacer A intersección con el contrario de B, ¿vale? O sea, si yo ponemos A intersección con el contrario de B, es lo mismo. Esto sería lo mismo que hacer A intersección con el contrario o el complementario de B. ¿Vale? Eso ahora os lo dibujo con la Mastercard, que es mucho más fácil de ver. Y si hubiese hecho, por ejemplo, B menos A, que sería que me salga 3, 4, 5, o sea, que esté en B, pero que no esté en A, pues vemos que serían el 3 y el 5, porque como el 4 y el 6 sí que están en A, pues para hacer la diferencia de B menos A sería 3 menos 5. Vale, hay otras dos cosas de este primer apartado de operaciones con sucesos que son muy importantes y casi las que más vamos a utilizar para, pues, en ejercicios o en cosas más hacia adelante, que son las leyes de Morgan. Pero necesito borrar la pizarra. Las leyes de Morgan son muy fáciles de recordar. Las leyes de Morgan se escribieron así, leyes de Morgan. Me dicen, y son muy fáciles de entender con el diagrama que os voy a hacer, con lo de la Mastercard, como yo digo. Las leyes de Morgan lo que me dicen es que el contrario de la unión siempre es la intersección de los contrarios. O sea, A unión B siempre es igual a la intersección del contrario de A con el contrario de B. Y la otra es que el contrario de la intersección son dos leyes. El contrario de la intersección es la unión de los contrarios. La unión de los contrarios. Con lo que he dicho antes de la Mastercard es muy fácil de entender. Imaginaos que tenemos un espacio muestral, ¿vale? Está formado por un elemento A, que puede tener elementos comunes o no con B, ¿vale? Y tenéis que tener muy claro, bueno, pues fijaros, si todo el espacio muestral es C, A está formado por una serie de elementos que puede o no puede tener elementos en común con B. Vamos a ponerle, pues que sí que tengan el común el 2, aquí ponemos el 1, el 2, el 3, y aquí pongo el 2, el 4 y el 6. Por ejemplo, los pares, bueno, así, 1, 2, 3, 4, y voy a poner el 5 fuera, por ejemplo, ¿vale? En lo mismo que antes. Si yo tuviese que hacer A unión B, serían todos los que están en A y todos los que están en B. O sea, serían las dos yemitas o los dos anillos de la Mastercard, ¿vale? Los dos anillitos, este y este sería la unión. Si tuviera que hacer la intersección, solo sería, pues el que hay aquí, solo sería el 2.
¿vale? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, el contrario de la unión, si la unión es 1, 2, 3, 4 y 5, pues esto sería la unión, ¿no? El contrario solo es el 5, ¿lo veis? Entonces vamos a demostrar la de arriba. Dice que el contrario de la unión, en nuestro ejemplo que yo os he puesto aquí para que lo veáis, sería el 5, ¿verdad? Vale. Vamos ahora a hacer lo del otro lado. El contrario de A será todo lo que está fuera de A. En este caso serían el 4, el 6 y el 5. Pero el 4, el 6 y el 5 tengo que hacer la intersección con el contrario de B. Todo lo que está fuera de B, veis que serían el 1, el 3 y el 5, ¿vale? ¿Y qué elemento está aquí y está aquí? Como veis, solo el 5, ¿lo veis? Entonces la intersección de los contrarios es verdad que acabamos de ver que sería el 5, demostrada la primera ley de Morgan. Vamos con el otro ejemplo para demostraros la otra ley de Morgan. Me dicen que tengo que hacer A intersección B, que es solo el 2, ¿vale? Porque A intersección B solo es el 2, y tengo que hacer lo contrario. Pues lo contrario serían el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Aquí el contrario de la intersección sería este elemento. Vale, voy a hacer por otro lado el contrario de A, que el contrario de A veis que serían el 4, el 5 y el 6, que es todo lo que no está en A, y tengo que unirlo a todo lo contrario de B. Lo contrario de B es quitar este anillito, que serán el 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5, ¿vale? Entonces, si ahora tengo que unir estos, quiere decir que o bien está en A, o sea, o bien está en este trozo o bien está en este trozo. Entonces, la unión de esos, pues serían, los hago en forma ordenada, el 1, el 3 veo que también está, el 4, el 5 está en los dos sitios y el 6. ¿Lo veis cómo me queda lo mismo? Eso sería la segunda ley de Morgan, ¿vale? Os recomiendo, si queréis para practicar, que hagáis el ejercicio 4 de esta misma página y de la página 237, y lo siguiente lo hago en el siguiente vídeo.